Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece para el día de hoy, domingo 21 de junio del 2026, Día del Señor. Hoy el Señor nos trae unas lecturas impresionantes, unas lecturas de una riqueza tan especial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos al Espíritu Santo: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 68 respondemos: escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo,
Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Espíritu de verdad será testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puedan arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas. El día de hoy es domingo, día del Señor, día de precepto, día donde todos nosotros tenemos que estar en la Santa Eucaristía, recibiendo la bendición de Dios. La primera lectura que está tomada del libro del profeta Jeremías, a quien los enemigos del profeta le llamaban el profeta del terror, porque siempre les anunciaba cosas que iban a suceder. ¿Por qué? Porque el pueblo era pecador. El pueblo se había alejado totalmente de la mano de Dios, se había alejado de las instrucciones que Dios le había dado al pueblo. El pueblo de Israel fue un pueblo a quien Dios le llamó de cabeza dura, porque realmente así eran ellos. No, y yo siento que hasta el día de hoy, porque ellos no reconocen a Jesucristo nuestro Señor como el Mesías, sino pues ellos están esperando todavía a su Mesías y nosotros lo estamos esperando ya en su segunda venida. El profeta Jeremías siempre anunciaba las catástrofes que le iban a venir al pueblo de Israel. Por mandato de Dios, Dios le revelaba qué era lo que tenía que decir, él lo proclamaba. Pero la gente no le hizo caso, la gente no quiso hacerle caso. Les dijo que Babilonia los iba a tomar prisioneros y que iba a destruir Jerusalén, y no le creyeron. Más bien lo perseguían para matarlo. Sucedió tal y como el profeta dijo. Entraron los babilonios a destruir
Jerusalén se llevaron cautivos a muchos personajes del pueblo de Israel, a los sabios, a los eh, sacerdotes, a la gente que, que sí quería y tenía un intelecto más que la demás gente. A todos ellos se los llevaron. Pero el profeta dijo que se quería quedar en Jerusalén. Pero ahí de igual manera seguían en la lucha porque no querían escuchar al profeta. Entonces más bien lo que querían era ponerlos. Ahí sí que querían matar al profeta. Y esto sucede siempre, siempre. Y eso es precisamente lo que el Señor nos quiere decir aquí en el Santo Evangelio. Esto ya es una introducción a lo que va a ser el Santo Evangelio el día de hoy. Pero el profeta así tiene que ser. El profeta tiene que denunciar las cosas malas, anunciar las cosas buenas y denunciar las cosas malas que suceden. Y esto es lo que sucede en todo, en donde quiera, porque realmente cuando alguien dice la verdad y va en contra de la corriente de la gente, pues realmente pues eso es problema siempre, eso es un problema grave, porque siempre se va en contra de la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que tiene que prevalecer siempre. En este caso, vemos este profeta fue un profeta, pero uno de los profetas mayores que le llamamos, uno de los profetas que están siempre denunciando la maldad y el pueblo no lo reconoce, el pueblo no quiere reconocer. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que esta es la manera de cómo actúan los profetas y cómo actúa la gente para pues no escuchar la palabra de Dios. Porque el profeta lo que hace es llevar la palabra de Dios, no llevar otra cosa, sino la palabra de Dios, ir a denunciar las cosas que están malas. No tengan miedo, dice el Señor en muchas partes de la Biblia. Dice, no tengan miedo, y a muchos profetas les dijo, no tengan miedo. Pero aquí nosotros pues vamos a ir entendiendo un poquito de esto. La segunda lectura que nos trae la lectura de San Pablo a los romanos. San Pablo también es duro en hablar. Y dice, ¿verdad?, de que por un solo hombre entró el pecado al mundo, entró también la muerte. Porque Adán, al desobedecer a Dios, inmediatamente Dios le quitó todos los privilegios, porque fue una orden directa que Dios le dio a Adán al decirle, de ese árbol que está en el centro no comerás. Eso fue lo único que le advirtió y eso fue lo primero que hicieron. Entonces fue una desobediencia total a Dios y directa. Entonces nosotros de veras debemos de entender, y como Adán es una figura de Jesucristo, así es como lo dice San Pablo, porque por un hombre entró el pecado que fue Adán al desobedecer la orden de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor entró lo que es la vida eterna, el darnos vida a nosotros. Porque dice, antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció el mandato directo de Dios. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si el pecado de un hombre, por el pecado de un hombre fueron todos castigados con la muerte, el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Miren qué hermoso esto, porque por este hombre Adán entró el pecado, pero por Jesucristo nuestro Señor, que vino a dar su vida y a liberarnos de ese pecado, pues nosotros somos liberados. Estamos nosotros
con esa filiación de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Por eso es de que siempre se dice, y la Escritura lo dice, que no hay otro mediador ante Dios, sino que Jesucristo ante los hombres. Entonces, aquí nosotros podemos decir que, por ejemplo, cuando nosotros pedimos a la Santísima Virgen María, pues ella solamente intercede ante su Hijo, no ante Dios Padre Todopoderoso. Es la forma más fácil de llegar a Jesucristo, la Santísima Virgen María. Entonces, termina diciendo San Pablo, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Jesucristo vino a dar su vida para que nosotros la tuviéramos en abundancia y tuviéramos la gracia de Dios completamente. El Santo Evangelio del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 26 al 33, nos dice cosas importantes para nuestra vida, pero siempre para la misión apostólica, la misión evangelizadora. Por eso es de que les decía que la primera lectura de Jeremías, pues esto ya es una introducción a lo que es el Evangelio. El Señor el día de hoy nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no teman a los hombres, no teman a los hombres. Y eso es precisamente lo que hacía Jeremías, no temer a los hombres, porque aunque lo martirizaron, lo metieron a un pozo lleno de agua y lodo, pero él no se rendía porque era un profeta enviado por Dios para poder llevar la buena nueva, para llevar ese mensaje de Dios, que en ese entonces no se conocía como buena nueva, sino eran los 5 libros del Pentateuco. La buena nueva ya fue dada por los apóstoles a todo el mundo, pero esta es una advertencia y una instrucción que Jesús da a todos los que llevamos el mensaje de Dios, a todos los que predicamos. No teman a los hombres, porque los hombres pues pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar nuestra alma. Y eso lo vamos a ver nosotros, como nos lo dice un padre de la iglesia. Jesús da instrucciones para la misión. Los discípulos predicaban la paz, la buena nueva, pero siempre los maltrataban, siempre los perseguían, siempre los maltrataban. Jesús nos advirtió que seríamos perseguidos. Seríamos perseguidos. Ciertamente que con nuestro bautismo nosotros nos convertimos en profetas. No es porque uno quiera hacer esto de predicar el evangelio, no. Mi bautismo me dio ese don hermoso de poder anunciar la palabra de Dios. En nuestro bautismo nosotros nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, el Señor dice, no tengan miedo. Si confiamos plenamente en nuestro Señor, pues, ¿cuál va a ser el problema? Si tenemos un problema grande, pues digámosle a esos problemas, tenemos un Dios que es grande y los problemas, pues, se irán. Jesús dice que lo que hemos estudiado, lo que hemos recibido, que no lo pongamos debajo de un cajón, como dice la parábola. No ponemos una luz bajo una caja, sino que la tenemos que poner en alto para que ilumine a la demás gente. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, al contrario, eso dice que lo pregonemos, que pregonemos los valores del reino de Dios, que pregonemos esa palabra de Dios a todos, porque eso fue lo que Él le dijo a sus discípulos en San Mateo 28, vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, bauticen, hagan discípulos. Y
Eso es lo que se trata de hacer. Pero ustedes y yo somos profetas, porque en nuestro bautismo nos hemos convertido en eso. Preguntémonos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si estamos pregonando de veras los valores del reino, si estamos pregonando la palabra de Dios, si estamos siendo testimonios. Jesús nos alerta que no todos nos escucharán, no todos nos escucharán. Pues la verdad es de que este canal fue abierto para eso, y así dice, para la evangelización totalmente. Pero pues es un canal pequeñito que solamente pues unos cuantos hermanos, unos cuantos, pero no importa. Dice el Señor, donde una o dos personas se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Hay canales que son millones los que ven el programa, los que ven la evangelización, los que ven. Hay otros canales que son miles, hay otros canales que son cientos, pero pues ahí estamos incluidos tratando de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Pero Jesús de verdad alertó sobre esto, alertó sobre que no todos nos escucharán, y aquellos que nos escuchan tal vez no estarán igual de acuerdo con lo que nosotros estemos meditando, explicando. Pero es palabra de Dios, es palabra que nosotros tenemos, que hemos recibido. Y dice el Señor, pregónenlo por siempre, pregónenlo en las azoteas, dice aquí la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser muy conscientes nosotros. Tenemos de que ser muy conscientes, pero lo importante es dar. Algún día, alguna persona verá lo que se está transmitiendo en este canal, y pues le interesará, y será una persona que será bendecida por el Señor. Pero de eso estamos muy conscientes, de eso estamos muy conscientes. Y lo que predicamos siempre es palabra de Dios. Y algunos pues nos querrán callar, nos querrán difamar, nos pondrán diferentes obstáculos o diferentes cosas nos querrán decir. Y esas son las personas, dice el Señor, que no temamos a esa gente, que no le temamos, no teman a los hombres que pueden matar el cuerpo, pero sí debemos de tener miedo a aquellos que matan el alma. Y para eso, pues, nos estamos preparando para poder contradecir a estas personas, para poder contradecir a esta gente que, verdad, a veces quiere verle el mal a los predicadores. Quieren verle el mal, pero no. Ahí sí que hagamos oídos sordos y veamos el camino que Jesús nos ha marcado. Debemos sembrar constantemente el conocimiento de Dios, porque así dice la Escritura. Debemos de sembrar constantemente el conocimiento de Dios, porque ¿para qué nosotros fuimos a estudiar a un centro de formación? ¿Para qué sacamos cursos? ¿Para qué hemos leído libros? ¿Para qué si lo tenemos escondido? El conocimiento de Dios es importantísimo revelarlo, y se revela este conocimiento con la luz de la predicación. Yo soy muy feliz en predicar la palabra de Dios, en dar catequesis a los jóvenes de confirmación, en dar temas a los hermanos. Yo soy feliz, estoy muy feliz aquí en las redes. Y pues ya me incluyo porque, pues, como les digo, somos poquitos, pero Dios quiso que así fuera. Entonces, el secreto profundo de la doctrina del Evangelio es la luz de la predicación, dice. Por eso el Señor dice aquí, cuando nos habla en secreto, dice, es cuando el Señor se acerca a nosotros. Y qué bendición esa, ¿verdad? Cuando el Señor se acerca a nosotros para darnos instrucciones de qué es lo que debemos de hacer.
Y no debemos de tener, no debemos de temer de aquellos que tienen el poder sobre los cuerpos, pero sí debemos de tener aquellos que pueden el espíritu. Pero aquí sí, sin temor de aquellos que tienen el poder sobre los cuerpos, mas nada pueden sobre el espíritu que tenemos. Porque sí, porque Dios nos ha mostrado el camino. Ya nosotros ya no debemos de temerle a las personas que nos difamen, que nos digan esto, que levanten calumnias. No, no, eso ya es pasajero. Le pueden decir a uno cualquier cosa, pero ya no, eso está en las manos de Dios. Nuestro bienestar material por el destino eterno. No puede ser eso, ¿verdad? Nuestro bienestar material es lo que nosotros buscamos en este mundo, pero nuestro bienestar espiritual, o sea, el destino eterno, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Ya en lecturas anteriores de viernes, sábado, nos decía el Señor que no nos preocupemos por las cosas del mundo, sino que nos preocupemos por las cosas del cielo. Y ayer nos decía, no pueden amar a dos patrones, no pueden amar a los dos porque definitivamente o amará a uno y odiará al otro. Dice la palabra de Dios, al dinero, o Dios o el dinero. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser muy claros y de veras obedientes a Dios, de que el dinero es importante, sirve, pero no aferrarnos a esas cosas, no hacerlo nuestro Dios. Entonces, miren hermanos, de verdad, dice el Señor, teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿Cuál será? Pues el pecado. Alejémonos del pecado. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, ya entendemos cuando dice, no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ninguno de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Si nosotros estamos agarrados del Señor, si nosotros caminamos en la paz del Señor, pues no hay problema. Puede venir catástrofes, pueden venir problemas, puede venir... El Señor sabrá cómo solucionarlos. Pero eso sí, caminando en el Señor. Dice, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Esto quiere decir que nosotros pertenecemos a Dios. Nosotros pertenecemos a esa raza de profetas, a esa raza de reyes, esa raza de sacerdotes que nos dice al nosotros nomás estar en nuestro bautismo. Nosotros pertenecemos a Dios porque Él fue nuestro creador. Pertenecemos a Él y Él nos conoce profundamente. Conoce nuestro corazón y todavía nos dice, sus cabellos están contados. Nadie puede agregarle un día a la vida. Nadie puede agregarle un cabello a su cabeza, dice, porque todos están contados. Entonces, el día de hoy, dice el Señor, termina diciendo, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también le reconoceré ante mi Padre. Hay algunas personas que dicen ser católicas, pero no les gusta meterse en absolutamente nada. Yo soy católica, dice, porque voy a misa, pero el servicio, el evangelizar, esa es la instrucción que el Señor le dio a sus discípulos y nos la da a nosotros, para que todos nosotros formemos parte de la predicación del Evangelio de Dios, para que todos formemos esa red de evangelizadores en todo el mundo. Porque de verdad, estas personas que dicen, yo soy católico, pero no les gusta meterse en nada,
pues, ¿qué hace? ¿Qué harán para poder ganar el reino de Dios? ¿Qué harán? Esa es mi pregunta siempre. Personas que van cada mes a la Santa Eucaristía. Si dice el Señor, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esto es siempre, no cuando yo quiera, cuando tenga tiempo. No, no, eso no es así. Si nosotros damos gloria a Dios aquí en la tierra y no nos da vergüenza el pasar en un templo, frente a un templo y santiguarnos, porque sabemos que ahí está Dios Padre, ahí está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí teníamos una de las profesiones de fe más hermosas, que cuando se pasaba por el templo, toda la gente pues se santiguaba, se quitaba el sombrero, se quitaba la gorra, hacían una reverencia. Pero ahora ya es totalmente diferente. Ahora ya es algo que no se puede vivir, que no se puede ver eso hermoso. Y así como a eso hay muchas cosas. Entonces, ahora nos avergonzamos, nos da vergüenza el santiguarnos, el quitarnos la gorra, el hacer una reverencia frente al templo. Entonces dice el Señor, si ustedes no me reconocen delante de los hombres, yo también lo reconozco. Perdón, dice, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de nuestro Dios? No, tenemos que ser personas de bien, personas que puedan decirle al Señor diariamente, Señor, te amo con todo mi corazón, te amo y te amo, Señor. Yo te sirvo con todo mi corazón. Yo hago de mi servicio un servicio lo mejor posible. Pero, pero dice, lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Si nosotros va a dar vergüenza el ir a predicar, el pasar por un templo, santiguarnos, quitarnos el sombrero, nos va a dar vergüenza de hacer eso. También Jesucristo dice, se avergonzará de nosotros. Y cuando nosotros lleguemos de veras a dar cuentas con el Rey, con el justo juez, ¿qué le vamos a decir? Él nos va a decir, no te conozco. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos en nuestros tiempos, que no reconocemos en la grandeza de Dios, no reconocemos que Él es nuestro Padre, que nos tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. No, no nos damos cuenta de todo eso. Pero dice el Señor en muchas partes de la Biblia, de la Sagrada Escritura, no tengan miedo, no tengan miedo. Cada vez que Dios le hablaba a un profeta, le decía, no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y así era todo. Josué, en el libro de Josué, le dice el Señor a Josué cuando Moisés le entrega el poder de llevar al pueblo a la tierra prometida, porque Moisés ya no entró a la tierra prometida, fue Josué el que conquistó todos los pueblos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Josué? No temas, sé valiente. Y esas palabras resuenan siempre en nuestra cabeza. Sé valiente. Y aunque muchos digan otra cosa, no te preocupes. Sé valiente, yo estoy contigo. Y eso es lo que tratamos de hacer. Yo quiero terminar con lo que nos dice el,
San Jerónimo de Estridón. San Jerónimo tiene unas palabras tan hermosas, tan bellas, que nosotros a veces nos cuesta. Dice San Jerónimo, hablando de los pajaritos, de los gorriones, si los pequeños animales no perecen sin el consentimiento de su autor, que es Dios, y la providencia se extiende a todos, y así lo que es en sí perecedero no perece sin la voluntad de Dios. Vosotros, que sois eternos, no debéis temer que Dios abandone nuestra vida. Qué bonito, porque ahí es donde nos da a entender que nosotros valemos mucho, mucho. Fuimos nosotros comprados con la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Miren, es un valor altísimo el que Dios pagó por nosotros. Jesucristo pagó por nosotros para que nosotros tuviéramos esto. Entonces, veamos nosotros que no tenemos que temer, tenemos que pregonar el Evangelio, dice en las azoteas. Y decía, habla según las costumbres de la provincia de Palestina, donde se habitan los techos, porque no están terminados en punta, sino en una superficie plana. Será pues predicado en los techos lo que deba decirse delante de todos los oyentes. O sea, nosotros no podemos, como les decía, poner la luz que Dios nos regaló bajo una caja. No, la tenemos que poner en alto para que la luz de la palabra de Dios brille a toda la gente, a todos a quienes nosotros podamos llevarle la palabra de Dios. Y esto es lo que necesitamos nosotros, que todos seamos predicadores de la palabra, que todos evangelicemos de una o de otra manera, pero que la palabra de Dios se expanda en todo el mundo, así como los apóstoles lo hicieron, aunque recibieron castigos, recibieron maltrato, recibieron la muerte, pero ellos lo hicieron. Entonces ellos no tuvieron miedo de quien mata el cuerpo, pero sí tuvieron miedo de estar pecando, de estar pecando. Queridos hermanos, de verdad, esto es demasiado importante para nosotros, que prediquemos la palabra de Dios siempre, que prediquemos el Evangelio de Dios, para que Él no se avergüence de nosotros cuando estemos allá, en el no haber hablado de Él, en el no haber predicado de Él. Los padres de la iglesia nos abren el entendimiento para que cómo vivieron ellos la palabra de Dios y cómo, de qué manera la transmiten a cada uno de nosotros. Esto es algo bonito que nos dice San Hilario sobre donde dice contados. No parece digno de Dios al contar lo que ha de perecer, pero para que supiéramos que nada en nosotros ha de perecer, nos dice que nuestros mismos cabellos están contados. No debemos tener miedo a las desgracias de nuestros cuerpos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito San Hilario cómo nos muestra que no debemos de tener miedo a lo que nos pase en nuestro cuerpo. Entonces, procuremos que nuestra alma sea la que nosotros alimentemos, que no perdamos. El santo hermano Pedro, acá en Antiguo Guatemala, es el santo de acá. Se llama el santo hermano Pedro de San José de Betancor. Él todas las noches, 6, 7 de la noche, salía con su campanita. Salía pregonando.
Hermanos, recordemos que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Ese era el pregón que él salía todas las noches, tardes, noches, para que la gente pusiera de veras atención a lo que es el alma. Eso es impresionante. Este santo, hermano Pedro, que es originario de Tenerife, allá en las Islas Canarias, en España, pero aquí vino a vivir su vida. Él trasladaba a los enfermos al hospital cargándolo 5 o 6 cuadras en la espalda, lo llevaba. Él le lamía las heridas a los enfermos. Era un santo de veras. Y con esto recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta, que de igual manera hacía una obra como la que hacía acá el santo hermano Pedro. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite siempre en nuestro corazón. Y recordemos estas palabras del santo hermano Pedro. Hermanos, recuerden que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.